para dejar saneado ahora sí de todo los conteos que estamos haciendo, ¿vale? Entonces vamos a ver dos pequeños conteos, ¿vale? ¿Adán en qué año creen ustedes que nació? Adán. Pues en el cero. En el año 0. Entonces vamos a hacer vamos a partirlo en dos. Vamos a hacer primero del diluvio a Abraham. Nació en 1948. No, de Adán. 1948. Nacimiento de Abraham. Dijo Adán. Adán. Adán, pues sí, hay que hacerlo porque De Adán al diluvio, ¿vale? Vamos a hacer los dos para que se den cuenta que en los años que vamos bien. Y la idea es llegar hasta el nacimiento de Moshe. Entonces, vamos al capítulo número 5 de Génesis. ¿Vamos a continuar con qué tema? Con lo que venimos viendo, los conteos para llegar hasta el nacimiento de Moisés. Es que antes el segundo conteo fue para mirar a qué año murió Lo de José, todo lo de José. Yo sé. Lo que hacemos es colocar la información y ahora la vamos a recoger toda para dejar ya sentado esto. Capítulo número 5 de Génesis. Capítulo número 5 de Génesis. Necesito que me vayan leyendo. 5.1. Vamos a leerlo del 5.1 hasta el 5.31. ¿Cómo dice entonces? Este es el libro de las generaciones de Adán. El día en que creó Elohim al hombre, a semejanza de Elohim lo hizo. Varón y hembra los creó y los bendijo y llamó el nombre de ellos Adán el día en que fueron creados. Y vivió Adán 130 años. Listo. Vivió Adán 130 años. Continúe. Y engendró un hijo a su semejanza conforme a su imagen y llamó su nombre Set. Listo, calma ahí. Entonces, año 0, nacimiento de quién? De Adán. De Adán. Cuando él tiene 130 años, Engendró un hijo que se llamó Set. 130 años engendró a Set. Sí. ¿Sí? Pero Sí. Caín y Abel van antes que Seth, Y ¿no? fueron los días de Adán después que engendró a Set 800 años. Voy a escribir aquí en otro color entre paréntesis la cantidad de años que vivió. Siga. Y fueron los días de Adán después que engendró a Set 800 años. Y engendró hijos e hijas. Sí. Y fueron todos los días que vivió Adán 930 años. 930 30. años. Estoy colocando solamente la cantidad de años que vivió cada personaje. En el año 130, ¿quién nació? Set. A ver, hermana. Vivió Set 105 años y engendró a Enos. Listo, aquí viene la primera suma. 130 más 105. 130 más 105. 235. 235. 235. ¿Quién fue el que nació de Set, hermana? Y vivió Set 105 años y engendró a Enos. 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 ¿Sí? Sí. Listo. Siga. Y vivió Set después que engendró a Enos 807 años. Sí. Y engendró hijos e hijas. Siga. Y fueron todos los días de Set 912 años. 912 años. Listo. Vivió Enos 90 años. Listo. Y engendró a Cainán. Calma, hermana. 235 más 90. 235. 325. ¿Y el personaje que nace, cómo se llama? Cainán. Cainán. Listo. Y vivió Enos después que engendró a Cainán 815 años. Siga. Y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enos 905 años. 905 años. Listo. Vivió Cainán 70 años y engendró a Mahalalel. Mahalaleel. Malael. Bueno, Entonces, 70 años, ¿sí? Entonces vamos, Nació Malael. 70 años. vamos a coger 325 más 70. 395. El 395. 395.
¿Cuánto? Siga, hermano. Y vivió Cainán después que engendró a Mahalalel 840 años. Sí, ven que no oigo. Y engendró hijos e hijas. Sí, Y fueron todos los días de Cainán 910 años. listo. 910 años. Vale. Siga. Vivió Mahalalel Mahalalel. 65 años y engendró a Jared. Listo. No, 395 más 460. 65, ¿cierto? 460. Siga, hermana. Y vivió Mahalalel Escuchemos. 65 años Sí. y engendró a Jared. Jared. Listo, hermana, siga. Y vivió Mahalalel después que engendró a Jared 830 años y engendró hijos e hijas. Sí. Y fueron todos los días de Mahalalel 895 años. 895, ¿sí? Le mandan la Sí. población. Siga. A ver. Vivió Jared 162 años. Entonces, 460 más 162. 622. 622. Es correcto. ¿Y qué Y personaje? engendró a Enoch. Enoch, personaje importante, ¿no? Sí. Enoch. Entonces voy a escribir Enoch y voy a escribir aquí un asterisco para que ustedes recuerden que ese personaje de estos podría llegar a ser uno de los más importantes, Sí. junto con Seth. Ya. Listo, ¿cuánto vivió? Y vivió Jared después que engendró a Enoch 800 años y Sí. engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Jared 962 años. Listo. Vivió Enoch 65 años. Entonces, 622 más 65. 687. 687. Listo. Entonces dice que vivió Enoch 65 años y engendró a Matusalén. Engendró a Matusalén, ¿sí? Sí. Matusalén. Listo. Y caminó Enoch con Elohim después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. Siga. Y fueron los días de Enoch 365 años. 365 años. Listo. Caminó pues Enoch con Elohim y desapareció porque le llevó Elohim. Vivió Matusalén 187 años y engendró a Lamec. 687 más 187. 874. 874. 187. 874. Listo. ¿Cómo se llama el que nació en Matusalén? ¿Lamed? Lamec. Lamec, con C. Con C, sí. Como la letra. Lamec. Listo. Y vivió Matusalén después que engendró a Lamec 782 años y engendró hijos e hijas. Siga. Fueron pues todos los días de Matusalén 969 años. Listo. Siga. Vivió Lamec 182 años y engendró un hijo. Entonces, 874 más 182 1056. da 1056. Y aparece un personaje bastante importante. ¿Cómo se Noé. llama? Noé. No. Noé. Listo. Listo. Siga. Se vivió Lamec 182 años y engendró un hijo y llamó su nombre Noé, diciendo: esto nos aliviará de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos a causa de la tierra que Hashem maldijo. Y vivió Lamec después que engendró a Noé 595 años y engendró hijos e hijas. Sí. Y fueron todos los días de Lamec 777 años y murió. 777 años, ¿sí? Siga. Y siendo Noé de 500 años, engendró a Sem, Cam y Jafet. 1056 más 500. 1556. Exacto. 1556. Raro que Noé haya tenido los hijos a tan alta edad, ¿no? Sí, sí. Entonces aquí Noé tuvo a Sem. Cam y Jafet. Listo. Listo. Ahí termina el pasaje. Sí, señor, porque ahorita viene la maldad. Listo. ¿A qué año estuvo? 500. Teniendo Noé 500 años. ¿Sí? Listo. O sea, este es el año de nacimiento. Este es el año donde nace el hijo. ¿Sí?
Año de nacimiento, año donde nace el hijo de este. ¿Sí? Listo. Ahora, vamos a ir entonces. Génesis 7:6. Génesis 7:6. Hermana, por favor, usted quédese donde está. Ahí estoy. ¿Qué dice Génesis 7:6? Alguien que lea, por favor. Era Noé de 600 años cuando el diluvio de las aguas vino sobre la tierra. ¿Cuántos años tenía Noé cuando empezó el diluvio? 600 años. ¿Cuántos años tenía aquí cuando tuvo a Sem, Can y Jafet? 500. Es decir, que si le sumamos 100 años más a estos, daría 1656. Y vamos a poner aquí año del diluvio. Ya les explico aquí abajo más claramente para que sepan qué fue lo que pasó ahí. Diluvio, ¿cierto? Vuelvan a leer ese pasaje. ¿Quién lo leyó? Sofía, por favor. El 6. Era Noé de 600 años cuando el diluvio de las aguas vino sobre la tierra. Listo. Entonces, nacimiento de Noé, 1056, ¿cierto? Y el diluvio fue 600 años después. Quiere decir que Noé tenía 600 años y quiere decir que eso nos da en el año 1656, el diluvio. Listo. Quiere decir que toda la cronología que tenemos anterior al diluvio está bien, ¿sí? Está, mejor dicho, totalmente correcta, porque tenemos en todas las hojas de nosotros, ¿verdad?, que el diluvio fue en el año 1656. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo en eso? Sí. Sergio, porque dice que Noé tuvo a Sem, Can y Jafet cuando tenía 500 años, porque no especifica cada año de ellos. Parece ser que el menor era Sem, ¿sí o no? Pero, Y los pero otros no podrían ser trillizos. Así que hayan como- nacido los tres, puede Sí. ser, puede ser. No podrían haber sido trillizos. Entonces, ojo, explico aquí rápidamente. Año en el que nació, personaje, cantidad de años que vivió. ¿Sí? Aquí no hemos todavía colocado a Noé porque no hemos leído cuánto vivió Noé. Sí, todavía no hemos leído allá. Entonces, dice que el nacimiento de Noé fue en el año 1056, según los cálculos que venimos haciendo, y 600 años después fue el diluvio. O sea que Noé tenía 500 años cuando nacieron sus hijos, aquí está, Sem, Can y Jafet, y tenía 600 cuando empezó el diluvio. Es decir que sus hijos tenían 100 años, ¿sí? O alrededor de 100 años. Por lo menos Sem tenía 100 años, que es la cronología que nos interesa. ¿Sem es el mayor? Sí, Sem es el mayor. ¿Hasta ahí alguien tiene alguna pregunta? ¿Dudas? ¿No? ¿Todo claro? ¿Los conteos? Sí. ¿Fueron comprobando las sumas? Claro, varios, ¿cierto? Listo. Ahora vamos a seguir con la segunda parte de estos conteos, para que nos demos cuenta que en el año en el que vamos, las otras cronologías, vamos bien. Entonces, alguien que me busque por favor qué edad tenía Noé cuando murió. Busquen por favor la muerte de Noé. Lo pueden encontrar en el capítulo número 10. Es que no sé dónde está. No, capítulo número 9, versículo número 29. 9:29 de Génesis. Génesis 9. 950 años. 28. Sí, 950 años. 950 años. Listo. Hasta ahí, bien, ¿verdad? Bueno. Ahora vamos a hacerlo del diluvio a Abraham. Repito, ¿alguien hasta aquí tiene alguna duda o pregunta? ¿No? Bueno. Entonces vamos a hacer ahora del diluvio hasta Abraham. ¿Sí? Y para eso nos vamos a ubicar, ya les digo, en el capítulo número 11, versículo 10 al 26. Entonces, ¿saben qué faltó en esta? Las citas. Pero ya les digo las citas. Aquí faltaron las citas.
Génesis, no, solamente la principal. Génesis 5 de 1 al 31. 5 del 1 al 31. Y el que vamos a ver ahora es 11. ¿Dónde voy? 11, 10. Entonces aquí sería Génesis 11 del 10 al 26. Esos son los años en los que murieron. Sí, esos son los años que murieron. ¿Listo? ¿Ahí me van entendiendo? Sí. Sí, señor. Listo, entonces vamos a empezar. Necesito que aquí otra vez, como ahorita, todos coloquen atención, los de la calculadora, todos. Génesis 11:10. 1656. Vamos a partir de ahí. ¿Qué pasa en el año 1656? Es el año del diluvio. ¿Listo? ¿Claro? Sí. Vamos a seguir. Entonces, ¿cómo dice? Hermana. Génesis 11:10. 11:10, sí. Dice, estos son las generaciones de Sem. Sem de edad de 100 años engendró a Arfaxad. Listo, alto ahí. Entonces, ¿en qué año nació Sem? 1556. Sem nació en el año 1556. Sem. Listo. Otra hermana. Estas son las generaciones de Sem. Sem de edad de 100 años engendró a Arfaxad. Listo, entonces vamos a mirar. 1556 más 100. ¿Da? 1656. 1656. Aquí, ¿quién nació, perdón? Arfaxad. Arfaxad. Es decir, que Arfaxad nació en el mismo año que terminó el diluvio. ¿Que terminó? Sí, terminaba el diluvio, porque en el arca no puede haber nacido nadie. Que los 8 que se subieron fueron los 8 que bajaron. O sea, que ¿cuánto duró el diluvio? Un año completo. O sea, no, perdón, el diluvio duró 40 días y 40 noches. Y mientras que se secó, ¿cierto? Mientras se secó el agua, y eso mientras que contaron como un lugar para parar, todo eso es un año. Año del diluvio. ¿Cómo, Olguita? Que dice 2 años después del diluvio. Que dice 2 años después. 2 años después del diluvio. Hermano, otra vez. A mí me parece que sí, porque yo aquí tengo más Dice, 2. estas son las generaciones de Sem. De edad de 100 años engendró a Arfaxad 2 años después del diluvio. 1656, Ajá. año del diluvio. Dice otra vez, vuelvo a leer, hermano. Años que vivían. Estas son las generaciones de Sem. Sí. Sem, de edad de 100 años, Sí. engendró a Arfaxad 2 años después del diluvio. Listo. Entonces, ¿nos daría qué? 1658. 58. Listo. Dígame, hermana, entonces, ¿quién nació ahí? Y Arfaxad. vivió Sem después que engendró a Arfaxad 500 años y engendró hijos e hijas. Sí. Arfaxad vivió 35 años y engendró a Sala. Listo, vamos a sumarle a 1658, sumémosle 35. 1693. 1693. ¿Quién nació? 1693. Sala. 1693. ¿Sí? Sí, 1693. ¿Sala? Sí. ¿No dice cuánto vivió Sem? Dice, y vivió Sem después que engendró a Arfaxad 500 años y engendró hijos e O hijas. sea que Sem murió de 600 años. 600 más. Listo. Arfaxad, entonces. Arfaxad vivió 35 años y Sí, engendró a Sala. engendró a Sala. Y Sí. vivió Arfaxad después que engendró a Sala 403 años Sí. y engendró hijos e hijas. Sala vivió Ya. 30 años. Pero un momentico, hermana. ¿Cuánto dice que vivió Arfaxad después de haber engendrado a Sala? 403 años. Entonces, otra persona que me lleve esta cuenta. 403 más 35. 403 más 35. 438. Sala. Entonces, otra hermana. Y vivió Arfaxad después que engendró a Sala 403 años y engendró hijos e hijas. Listo. Sala vivió 30 años y engendró a Eber. Listo. 1693 más 30. 1693 más 30. 1723. ¿Quién nació ahí? Sala. No. Eber. 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 Listo. Siga con lo de Sala. Y vivió Sara después que engendró a Eber 403 años. Listo. Entonces sumemos 403 más 30. 433. Esta es la cantidad de años que vivió Sala. Listo. Eber. Eber vivió 30 años y engendró a Peler. 1723 más 30. 1753. 1700. No, hermana, otra vez el versículo.
Porque todo es Y vivió Sara después que engendró a Eber 403 años y engendró hijos e hijas. Eber vivió 34 años 34 años. y engendró a Peleg. Listo. 1757. 1723 más 34. 1757. 757, ¿sí? 1757 y ese es Peleg, ¿sí? Sí. Peleg, listo. ¿Cuánto vivió entonces Eber después de eso? Y vivió Eber después que engendró a Peleg 430 años. 430 más 34, 464. Esa es la cantidad de años que vivió Eber. 464, listo. Peleg vivió 30 años. ¿Sí? Entonces, aquí va. 1757 más 30. 1787. 787. ¿Cómo dice? Peleg vivió 30 años y engendró a Reu. Reu, ¿sí? Sí. Sí. Reu, sí. Reu. En la K2, Sergio, porque le suman más años, o sea, digamos a Eber le suman 100 años más. ¿Cómo dice? Dice, Eber vivió 134 años y engendró a Peleg. No. No, es 34. Es que así No, sí, pero no sabía por qué. Pero- Tengo ni idea. Porque hasta en la Torah, También esos son los años, porque yo hago los conteos sobre la Torah. en todos los otros conteos sumaban de 100. Sí, de 100. Qué extraño, ¿sí o no? Hay que mirarlo después. Peleg, Solo la K2 porque el resto. solamente la K2. Sí. Qué extraño. Sí, eso estaba mirando acá entre las dos. Tiene que haber una explicación, pero. Y vivió Peleg después que engendró a Reu 209 años. 209 239. más 30. 230. 239. Listo. Reu Reu. vivió 32 años 1787 más 32. 1819. y engendró a Serug. Seruk, sí, con G. Sí, sí, señor. ¿Qué año, perdón? ¿Qué año dio? 1819. 1819. Seruk, listo. Y vivió Reu después que engendró a Serug 207 años y engendró hijos e hijas. Entonces, 207 más cuánto? Más 32. Más 32. ¿Cuánto es eso? 207 más 32. 239. También 239. Listo. Sigamos con Seruk. Serug vivió 30 años y engendró a Nacor. Entonces, 1819 más 30. ¿Sí? Más 30. 1849. 1849. Anacor, ¿sí? Sí, señor. Nacor. 1849. Sí, sí. Sí, Nacor. Listo. ¿Qué Y dice de vivió Nacor? Serug después que engendró a Nacor 200 años. 200 más qué? Más 30, ¿sí? Sí. 230. Listo, 230. Nacor vivió 29 años y engendró a Taré. Entonces, 1849 más 29. 1878. 1878. ¿Quién nació ahí? Taré. Sí. Papá de Abraham. Sí. Taré. Listo. Y vivió Nacor después que engendró a Taré 119 años. 119 más 29. ¿Cuánto da eso? 119 más 29. ¿Alguien que ponga el favor y lo haga? 148, ¿no? ¿Ciento cuánto dio? ¿Cómo es que? 119 más qué? 119 años. 119 más 29. 148. 148. Esto vivió en Nacor. Listo. Taré. Taré vivió 70 años y engendró a Abraham. 1878 más 70. 1948. Miren a dónde llegamos. 1948. Engendró a Abraham, a Nacor y a Aram. Listo, Abraham. ¿Cuántos fueron los años de Taré? Creo que sigue. Sígame. Estas son las generaciones de Taré. Taré engendró a Abraham, a Nacor y Aram engendró a Lot. Y murió Aram. Y fueron los días de Taré Sí. 205 años. Esa es una cita diferente, ¿cierto? Si ese es Génesis 11:32. Génesis 11, 32. 32. Listo. Como se dan cuenta, haciéndolo como lo hicimos, ¿verdad? Contando nosotros mismos, llegamos al mismo año, 1948. Este personaje es importante. Este también es importante.
Y este es importante. ¿Sí? ¿Me hice entender? Ahora necesito, bueno, terminen de escribir, tranquilo, para que miremos los apuntes de las semanas anteriores y vayamos colocando los años y seguir con este listado. Entonces, sí o sí tiene que dar el año 1948, porque es el año sobre el cual venimos haciendo los conteos. Sí, obviamente el conteo pues estaba hecho desde un principio basado en la escritura, lógico, pero siempre es bueno comprobarlo con más personas o que lo hagamos varios al mismo tiempo, porque uno se puede equivocar, ¿no? Como son muchos números, entonces es un poquito tedioso. 1948 que nace Abraham. Ahora, con esta información, ¿sí o no? Ustedes podrían sacar conclusiones. Por ejemplo, alguien que me diga de qué edad murió Abraham. ¿Cuánto, Wendy? 175. Entonces, sumémosle a 1948, ¿cuánto? 175. 2123. 2123, sí. 2123. Esto es muerte de Abraham. Ahora cojamos a Eber, ¿sí? Miren, miren para que puedan sacar conclusiones. 1723, nacimiento de Eber. Súmenle a 1723, 464. 1723, 2187. 2187. Es decir, que así por encima podemos concluir que Eber murió después de Abraham. ¿Por qué? Porque él vivió primero 400 años y segundo viene de una generación donde la generación de Eber vivían una gran cantidad de años. Miren por ejemplo cómo las generaciones van disminuyendo su cantidad de años. Viene de 900, ¿cierto? Por aquí hay uno raro, es este. 365, pero dice que Dios se lo llevó, lo mató, lo asesinó, ¿sí o no? Y luego viene este 767, pero casi todos mantienen por 900, todos de hecho. Luego vienen los de 600, los de 400, los de 200 y este está aquí raro, más de 200, ¿sí? Y vienen los de 140 de para abajo. O sea, la edad del ser humano empezó a disminuir drásticamente. Pasaron de vivir 900 años a Abraham, que es nuestro patriarca, ¿no? A vivir únicamente 175 años. Es decir, que estos personajes vieron a Abraham, lo conocieron. Abraham murió y ellos siguieron vivos. Interesante, ¿sí o no? Porque a veces uno no ve los cálculos así. Miremos en qué año murió Noé. Esa sí que es interesante. 1056, sumémosle 950. 56 Más 950. 2006. 1056 más 950, ¿sí? 2006. 2006 quiere decir que Abraham, ¿cuántos años tenía? Toma 1948. 58 años. Quítale 2006 menos 2006 menos 1948. 58 años, 1948. 58 años. Es decir, cuando Noé murió, Abraham tenía 58 años. ¿Se pudieron haber conocido? De seguro lo hicieron, porque no puede ser que el mismo Dios de Noé sea el mismo Abraham, producto de la casualidad. ¿Sí? ¿Qué otro personaje pudo haber conocido? Bueno, Con Enoch. no, porque Enoch, mire, 365, y Enoch Matusalén. es previo al diluvio. O sea, del diluvio solamente puedo tomar de Noé para abajo, porque todos los otros están muertos. Hay uno que les da a ustedes, cojamos este un momentico, cojamos este, 687 y sumémosle 969. 1656. O sea que Matusalén murió o en el diluvio o en el año del diluvio. O antes, ¿no? Por eso, en el año del diluvio o durante el diluvio. Porque murió en el año 1656. ¿De qué manera? ¿Sí? Y ese fue el año del diluvio. Sí, lo más probable es que haya muerto antes del diluvio. Sí, 7 días antes del diluvio. ¿Se acuerdan que dice que la puerta duró 7 días abierta? Es por eso, por la muerte de Matusalén. Miremos quién más pudo haber llegado cerca al diluvio. Cojamos este, 460. Y sumémosle 962. 460 más 962. 422. 1422, no alcanzó, quedó por acá. Sí, es el único que de pronto este, la MEC 874. Espérate.
874 más 777. 1651. Quítale el 7. 1651. 1651, o sea, murió 5 años antes del diluvio. Sí, esas cuentas también tiene que dar, o sea, ninguno de estos pudo haber sobrepasado el año del diluvio, porque si no, o nadó, sí, o era Noé. O ninguno de ellos. Tuvo que haber sido muy raro, ¿no? Usted haber nacido y conocer todavía al tipo que se salvó del diluvio. Tiene que ser muy extraño. Prácticamente un dios lo consideraríamos. Sí, prácticamente. Es extraño que la Torá no lo vuelva a mencionar. Extraño, ¿no? Listo. Entonces, vamos a tomar ahora de Abraham hasta Moshe. Listo. Entonces, nacimiento de Abraham. ¿Qué año fue? 1948. Nacimiento de Abraham. Ahora sí necesito que saquen los apuntes de las semanas pasadas. Nacimiento de Abraham, 1948. Listo. Bueno, deme por favor la cita del nacimiento de Isaac. Génesis 21:5. Claro, hermano. Génesis 21:5. ¿Cómo dice Génesis 21:5? 21:5. Léelo. Y era Abraham de 100 años cuando nació Isaac, su hijo. Listo. Entonces, 2048. ¿Nace quién? Isaac. ¿Quién me recuerda la edad de Abraham? 175, ¿cierto? Sí. 175. Voy a escribirla aquí también, voy a seguir el mismo patrón. 175. Isaac. ¿Alguien que me diga de cuántos años murió Isaac? Por favor. De 180 años. Miremos Génesis 35:28. Génesis 35:28, por favor. Sí, tratemos de aligerar un poquito para poder terminar, ¿vale? Y fueron los días de Isaac 180 años. 180 años. Listo. 180 ¿Puedes años. poner la cita, por favor? Génesis Uy, sí. 35:8. Bueno, vamos a poner las que yo tengo acá. Génesis 35:8, ¿sí? 28. 28. 35. 28. Arriba es Génesis 25:7. Génesis 21:5. Listo, 25:7. Vale. Ahora, 21:5. Perdón, 21:5. 21:5. El nacimiento de Isaac. El de nacimiento de Isaac. 21:5. entonces, Jacob, ¿en qué año nació Jacob? Génesis 25:19. Léalo, por favor. 25:19. Sí. Génesis 25:19, ¿cómo dice? Estos son los días de Isaac, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac. 25 a 10. Y 9, ¿esa es? ¿Esa? Génesis 25:19. Bueno, pues está por ahí, ¿cierto? Tú lo me dijiste esa cita. 26. Léelo, por favor. Después salió su hermano, trabado su mano en el cañal de Saúl y fue llamado a su nombre Jacob. Y era Isaac de edad de 60 años cuando ella los dio a luz. Listo, entonces, si tenía 60 años, sumamos a 2048, 60. 2108. ¿Cuánto? 2108. Juanpe, ¿esa es la misma fecha de la semana pasada? Sí, señor. ¿No se nos ha movido nada? Bueno, es que... ¿Sí? ¿Esa qué cita es, Wendy? 25-26. 25:26. 2108. Nacimiento de Jacob y Saúl. Sí. Entonces, nacimiento de Jacob, 2108. Jacob. 25:26. 25-26. ¿Cuánto vivió Jacob? Edad 147 años. 147. Nacimiento de José, según lo que vimos la semana pasada. Díganme la fecha, por favor. José. 2191. No, 2199. 2199. ¿Sí, hermano, si lo tiene así? Sí, sí. Ah, ya. 2199. ¿Y ese es el nacimiento de quién? De José. José. ¿Pasaje? Aquí no No tiene pues, Ah, no, porque empieza, sí, tocó contarle para atrás. Desde el encuentro
Porque Sí. contamos de Tocó ir para volverse en Es X. vendido, De Jacob 37 con 2. José, desde el encuentro. ¿Cuánto vivió José? 110. ¿Dónde dice que vivió 110, Jenny, por favor? 120 años, diecito. No, 110. Sí, es el último pasaje de Génesis. Miremos un momentico, alguien que mire rápido. Génesis 50:26. Yo creo que sí. 56 y da 110. Muerte de José, año 2000, Anterior. 309. Listo. Lo del 110. ¿Se fue por cuánto? Sí, ahí estamos, ¿sí? Este fue el año en el que nació, esta fue la cantidad de años que vivió. ¿Sí? ¿Alguien tiene alguna pregunta hasta ahí? Bueno, ahora entonces vamos a empezar a acercarnos a Moshe, ¿vale? O sea, lo que empezamos a ver de aquí para allá, digamos que no lo hemos visto. Murió en el año 2309. Listo. Entonces, estamos tratando de solucionar una pregunta a raíz y es ¿cuánto duraron ellos en Egipto? Dijimos que técnicamente ellos vivían en Egipto porque el imperio egipcio iba desde Egipto hasta Turquía, cogiendo la tierra prometida. O sea, técnicamente estaban bajo el poderío egipcio. ¿Sí? Vamos a mirar cuánto pudo haber durado la esclavitud. ¿Listo? ¿Cuánto pudo haber durado la esclavitud? Entonces, José nace en el año 2199, aquí está. Sumémosle ese 2199, 110. 2309. 2309, esto es como una cuenta aparte, ¿vale? 2309 muerte de Joseph. Sí, claro, ¿verdad? No dije nada que no hayamos visto la semana pasada. Muerte de Joseph. Ahora, mientras que estuvo Joseph con vida, ellos no pudieron haber sido esclavos. ¿Sí o no? Ese concepto creo que está claro, ¿cierto? Porque miremos cómo inicia Éxodo. Éxodo capítulo número 1. Del 1 al 7. Alguien que lo lea, mejor dicho, abuelo de pájaro. ¿Cuál? ¿Éxodo? Éxodo 1 del 1 al 7. Del 1 al 7 dice: Estos son los nombres de los hijos de Israel que entraron en Egipto con Jacob. Cada uno entró con su familia: Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Zabulón, Benjamín, Dan, Neftalí, Gad y Aser. Todas las personas que le nacieron a Jacob fueron 70, y José estaba en Egipto. Y murió José y todos sus hermanos y toda aquella generación. Y los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron y fueron aumentados y fortalecidos en extremo, y se llenó de ellos la tierra. Listo. Está diciendo que entraron ese número de personas y se multiplicaron grandemente en la tierra de Egipto. Y miren cómo empieza el 8. El 8 dice: Entre tanto, se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José, y dijo a su pueblo: He aquí, el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Listo. Entre tanto, se levantó sobre Egipto un nuevo rey. Un nuevo rey. O sea que este faraón, lo más probable es que no haya conocido a José. ¿Sí? Por eso. ¿Qué fue lo que pasó? Que entre un rey y otro no lo conoce. ¿Sí? ¿Qué fue lo que pasó realmente? ¿Qué creen ustedes que pudo haber pasado? Pues que reinaba él, Cambio de dinastía, ¿cierto? O sea, otra familia tomó el poder. Cuando otra familia tomaba el poder, por lo general se hacían los locos con los anteriores. Decían, estos manes no hicieron nada, ¿sí? Y mandaban a borrar de... ¿Ustedes han visto los jeroglíficos egipcios, cierto? Sí. Mandaban a borrar de los jeroglíficos los nombres y todo. O sea, es normal que usted vea imágenes, por ejemplo, de las pirámides y demás templos egipcios que tengan por pedazos que le hayan como dado pica, ¿sí? Eso lo hacían los mismos egipcios, para borrar de la historia nombres de personajes que nunca se encontraron. ¿Por qué? Porque ellos decían, la semana nunca hizo nada por Egipto, y lo borraban de la historia, punto, ¿sí? Pero hay algo raro ahí. ¿Cómo así que no conoce a Joseph? Si Joseph fue el que salvó la tierra de Egipto, ¿sí o no? Listo. Entonces, les cuento, hubo una guerra en Egipto, ¿sí? En ese espacio de tiempo, contra unos manes llamados los hititas. Los hititas o eteos, como aparecen por ahí en la Biblia, ellos eran unos tipos que venían del norte de Turquía, muy lejos. ¿Esa guerra en qué termina? Terminan los egipcios perdiendo. Entonces, cuando pierden,
la familia del faraón es totalmente asesinada. ¿Sí? Y todas las familias colaboradoras del faraón son designadas a tareas forzadas, o sea, a la esclavitud. ¿Vale? Vamos a tratar de, ¿cómo les digo yo? Como determinar en qué año pasó eso. ¿Sí? Entonces, para eso nos toca mirar. Espera un segundito. Ya. Nos toca mirar los hijos de Leví, los hijos de, o sea, el árbol genealógico, pues, de Moshe, que es algo que ya veníamos viendo, ¿sí o no? Entonces, está Moshe, en la parte de abajo. ¿Cómo se llama el papá de Moshe? El papá se llama Amram. 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 ¿Y el papá de Amram cómo se llama? Coat. ¿Y el papá de Coat cómo se llama? Levi. Sí. Coat. Éxodo 6:16, por favor. Éxodo 6:16. Ay, ¿eso qué es? Ese es el árbol genealógico de Moshe. Éxodo 6:16, ¿cómo dice? Estos son los nombres de los hijos de Leví por sus linajes: Gersón, Coat y Merari. Y los años de la vida de Leví fueron 137 años. Esta fue la cantidad de años que vivió Leví, 137 años. ¿Sí? Ahora, vamos a leer ahí mismo el 18. Éxodo 6:18. ¿Cómo dice? El 6:18 Sí. dice, y los hijos de Coat, Amram, Izhar, Hebrón y Uziel, y los años de la vida de Coat fueron 133 años. 133 años. ¿Listo? Coat. ¿Vale? Entonces, Coat, el abuelo de Moshe, vamos a parar. Coat, el abuelo de Moshe, entró, digámoslo, entró vivo, digámoslo así. O sea, ya había nacido cuando entraron a la tierra de Egipto. ¿Qué creen ustedes? ¿Coat ya le había nacido a Leví afuera de Egipto o nació dentro de Egipto? ¿Qué creen? Que nació dentro de Egipto. Que nació dentro de Egipto. Bueno, vamos a mirar entonces Éxodo 6:20. Éxodo 6:20 dice, y Amram tomó por mujer a Jocabed, su Oh. tía. Entonces, Amram, Tomó por mujer a Jocabed, su tía, la cual dio a luz a Aarón y a Moisés. Y los años de la vida de Amram fueron 137 años. de Amram, ¿sí? 137 años. Ahora, vamos a ir a Números 26:59. Todo esto ya lo habíamos mencionado clases anteriores, pero vengo como recogiendo para poder llegar a Moshe. 26, ¿qué? 59. 56:59. ¿Cómo dice? Números 26:59. ¿Tú ya estás ahí? Ya estás ahí. Aquí sí. Dice, la mujer de Amram se llamó Jocabed, hija de Leví, que le nació. Jocabed, Hija de Leví. hija de Leví. Sí. Que le nació a Leví en Egipto. Esta dio a luz de Amram, a Aarón y a Moisés y a María su hermana. O sea que ellos, Todos Leví eran- entró, según Éxodo 1, 3 o 4. Dice que estos son los hijos de no sé quién, de Jacob, ¿cierto? Que entraron en la tierra de Egipto. Y comienza. Simeón, Rubén, Judá, Leví. ¿Sí? Leví entró en Egipto. Y estando Leví en Egipto, nació Jocabed. O sea que no hay mucha distancia entre la entrada de los hijos de Israel a la tierra de Egipto y el nacimiento de Moshe. No hay mucha distancia. Y vamos a verlo de esta forma. Miremos en las clases anteriores, los apuntes de las clases anteriores, qué edad tenía o qué año fue cuando los hijos de Israel entraron en Egipto. Ahí lo apuntamos. Tengo este año, confírmelo, 2200. 2238. Sí.
¿Qué dice ahí? Jacob se reencuentra con José. Sí. 130 años tenía cuando entra a Egipto. O sea, tenía Jacob 130 años cuando entró a Egipto. Listo. Ojo con esto. Jacob nace en el año 2108. Si le sumamos 130, que era la cantidad de años que tenía cuando se reencontró con José, da 2238. ¿Sí está claro hasta ahí? 2238. ¿Listo? Ojo, concéntrese. 2238. Entonces, en el año 2238, los israelitas se mudan a Gosén. ¿Sí? En el año 2238 los israelitas se mudan a Gosén, o sea, Egipto, ¿sí? Vamos a colocar aquí Egipto para que no se confundan, de pronto dirán, ¿y Gosén, eso dónde queda? Egipto. Eso quiere decir que Jocabed nació en cualquier momento después del año 2238, porque dice que ella nació en Egipto. ¿Sí me hago entender? 2238. Quiere decir que si Jocabed, la mamá de Moshe, nació en el año 2238, supongamos que entraron y ese mismo año nació, ¿sí? Quiere decir que Moshe realmente es muy cercano en cuanto a tiempo a Jacob y a José, porque su madre, ya venimos viendo que ninguno de esta generación ni de la siguiente sobrepasó los 200 años. Quiere decir que podemos decir de entrada que la esclavitud duró en sí por lo menos de 200 años, porque ella no puede vivir 200 años, porque miren cuánto vivió su esposo, 137. Entonces los años vienen bajando, y por lo tanto la edad de Jocabed no está en ningún lado, no dice vivió tantos años, pero yo le pongo más o menos unos 170 si le fue bien, 170, ¿sí? Vamos a suponer que vivió 137 como su esposo, vamos a suponer, ¿sí o no? De todas maneras, seguiría estando un número inferior a los 200 años. Conclusión de este punto para no meter más información. La esclavitud duró, primera conclusión del día de hoy, la esclavitud duró menos de 200 años. ¿Sí? Además, ellos no fueron esclavos desde el año 2238, porque estaba todavía vivo ¿quién? José. ¿José en qué año muere? En el año 2309. ¿Sí? Eso quiere decir que en el año 2309, ¿cuántos años llevaban los israelitas en Egipto? Tomemos 2309 y restémosle 2238. 2309 menos 2238. ¿2000 qué? Menos 2238. 71. Llevaban 71 años. ¿Sí? O sea que ellos vivieron en Egipto 71 años sin ser esclavos, como primera medida. O sea, seguro que vivieron en Egipto 71 años sin ser esclavos, porque estaba vivo ¿quién? Joseph. Y Joseph es el virrey de Egipto. Es ilógico pensar que él los va a dejar esclavizar. ¿Cómo sabemos que Joseph nunca perdió su cargo de virrey? Porque en la parte final de Génesis, ¿qué dice? Que fue embalsamado y colocado en un sarcófago egipcio. Si hubiera perdido su título, lo hubieran enterrado en una fosa común. Así enterraban los egipcios, en cualquier hueco, excepto los que eran pues faraones o gente importante. ¿Sí me hago entender? O sea que ellos vivieron en Egipto 71 años. A veces nosotros pensamos que ellos entraron en Egipto e inmediatamente quedaron esclavos. No, por lo menos hay 71 años, haciendo aquí las cuentas por encima, en los que vivieron cómodamente, que eran una de las familias principales. En esos 71 años, el pueblo se multiplica de una manera brutal, ¿sí? Realmente no he puesto a pensar cómo sacar de pronto una media, pero la que hicimos la vez pasada con mi papá así por encima daba como 3.5 para el año 71, o sea, 3 hijos por cada persona que entró. Sí, o sea, yo entré, tuve 3 y de esos 3 cada uno va a tener 3, y así, ¿sí? Esas son medidas que saqué ahí por encima, ¿vale? Después las podemos sacar un poquito más detallados. ¿Hasta aquí alguien tiene alguna pregunta? ¿Quedó todo claro? ¿O alguien tiene de pronto alguna duda hasta ahí?
Yo espero que hayan tomado foto y que hayan tomado apuntes de estas cronologías, ¿sí? De las anteriores, la de Adán al diluvio y el diluvio a Abraham, porque sí que es complejo, ¿no? Entonces ahí vimos que vamos bien en los años. ¿Por qué? Porque con la suma que nosotros mismos hicimos acá llegamos al año 1948, nacimiento de Abraham. Y con todo lo que hemos venido avanzando, vamos exacto con los números que nos da la escritura. ¿Sí? ¿Alguien recuerda la semana pasada que nos tocó hacer para hallar el año del nacimiento de Joseph? Nos tocó ir, ¿cierto?, hasta adelante, hasta la muerte de Jacob y comenzar a contar hacia atrás. Muchas veces las cronologías les va a tocar hacerlas así, hacia atrás, es más fácil. Preguntas, dudas, opiniones. Entonces yo quiero dejar este versículo de tarea. Vamos a dejar 3 versículos para que por favor los analicen esta semana. 13, estos son los de la tarea, ¿vale? A ver si de pronto echando números se encuentra alguna solución. Gálatas 3:17. Estos son los de la tarea. Gálatas 3:17. Gálatas 3:17. Primera de Reyes 6:1. Esos 3, ¿vale? Primera de Reyes 6:1. Traten de echar números a ver si de pronto pueden llegar a algún año, a alguna conclusión. Entonces, como no quedaron preguntas, hasta aquí llegamos entonces.